Sí. No voy a adelantar. ¿Qué tal los que habéis estado probando raíces, desafío, esencia? Buah, qué silencio. Veo manos que hacen así, pero habéis empezado, lo habéis mirado. Recordad que mañana volvemos a mandar material de la segunda semana. No está siendo pesado, ¿no? Hay gente que mira como diciendo, no sé de qué estás hablando. Hay un grupo que ha aparecido en el grupo de la iglesia. Es un reto que vamos a hacer. De momento, durante 7 semanas, solo quedan 6 más. Es un desafío de estudiar juntos la palabra, buscar algo corporativo, más allá de lo que ya compartimos todos los domingos, lo que compartimos los miércoles, lo que compartimos cada uno en sus grupos, pues en el de jóvenes o en el discipulado. Recordad que los jueves hay discipulado por la tarde. Y es bueno que como iglesia estemos estudiando algo, meditando en lo particular. ¿Verdad que hubo personas con las que estuve hablando diciendo, es que hay un montón de palabras y algunas no sé ni lo que son, ni lo que son al final del documento? Y es bueno que nosotros nos encontremos con algo que nos reta a nosotros mismos a tratar de buscar respuestas. Porque esto, Jesús siempre hablaba en parábolas muy sencillas y usaba mucho los pájaros y el entorno. ¿Y quién ha visto cómo funciona un pájaro? Nosotros tenemos un árbol en el jardín y de vez en cuando nos ponen un nido. Y a mí me gusta que haya nidos ahí. Lo que no me gusta es que, bueno, claro, pues está ahí y te das cuenta que hay un nido pues porque hay un montón de caquitas en el suelo, ¿no? ¿Y cómo funciona un nido? Los pájaros se van, buscan ramitas, montan un nido. Evidentemente, pues encuentran un pajarito y una pajarita y mandan un email a Amazon y les trae unos huevos que ponen en el nido. Pero cuando los polluelos nacen, no saben hacer nada, no saben volar, no pueden bajar del nido, no pueden alimentarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Venga, que si os despertáis un poco. Aleja, os voy a tener que hacer levantar al final, ¿eh? ¿No? O sea, salen a buscar, van a buscar gusanitos, van a buscar insectos y los traen de vuelta, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el trabajo del pajarito pequeño? Y está, les ponen la comida y ya está. Pero si esto se prolonga en el tiempo, ¿qué va a suceder? Que tendremos unos polluelos gordos que no saben volar y que si la mamá pájaro y el papá pájaro pues son encontrados por un pájaro más grande, un halcón, por ejemplo, se acabó. O sea, ya no hay alimento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos polluelos? Que de repente les empiezan a dejar de dar de comer. Para que haya una necesidad en intentar salir volando con los papás. Para que ellos aprendan a volar, siguen siendo alimentados y les enseñan, mira, ¿sabes? Si tú picoteas aquí en el suelo en una tierra que está blandita, es posible que haya un gusano. Mira, ¿ves eso que vuela por ahí? Tú puedes ser más rápido. Si vuelas detrás, a lo mejor lo cazas y tienes comida. Y a veces es bueno que nos enfrentemos a las Escrituras y que digamos, no lo entiendo. Oye, este texto creo que siempre lo entendí del revés. O hay esta palabra que no comprendo, porque ahí es donde nosotros encontramos los límites del nido de nuestra comodidad. Y si nos quedamos solo recibiendo el alimento procesado, no dejamos de ser como aquellos polluelos que están en el nido y que aún no han aprendido a volar. Y me encanta el ejemplo que ha puesto José, no está en el mensaje de hoy, pero justo lo leí esta semana. Y me encanta porque Pablo está predicando, dice que en un día de reposo, predicando en el lugar donde se quedaron unas mujeres compartiendo y tal, y estaban escuchando. Dice que Lidia, la vendedora de púrpura, escuchó el mensaje de que Jesús había venido a la tierra, había muerto y había resucitado, y que en él había restauración. Y dijo, yo quiero eso para mí. Y no se esperó a que pasara el tiempo, porque dice que creyó, se arrepintió. Evidentemente eso lo podemos entender porque sabemos que para bautizarse había que tener un reconocimiento de pecados y una exposición de ellos. Y se arrepintió y se bautizó. No se esperó, no se quedó expectante a ver qué sucede, a ver, cuéntame más. Pasó a la acción. Y hoy vamos a compartir, bueno, esto es así solo como una mini introducción que ni tan siquiera venía al caso, pero os animo a que no dejéis pasar la oportunidad de meditar y trabajar
en lo particular, de enfrentarte al texto con preguntas prácticas de cómo aplicarlo. ¿Os acordáis? Los que estoy haciendo el desafío Esencia, que hay mucho silencio, pero hay bastantes apuntados, no sé si 40. Cuando terminamos de escuchar el mensaje, tenemos unas preguntas que nos retan. Oye, para ti, ¿cuáles son los valores que crees que debes desarrollar? ¿O cuáles son los que te faltan? Te obliga a aplicártelo a ti mismo. Y puede ser en el estudio que estamos haciendo como iglesia, muchos van diciendo así, y lo bueno es que en realidad si os miráis, veréis que muchos estáis con la misma pregunta de decir, oye, esta palabra, ¿qué es? ¿Por qué aplica? ¿Por qué, hablábamos el otro día, hogar? ¿Por qué hogar es una palabra que aparece ahí? Si parece diferente. Bueno, pues me ha llamado la atención, la he aplicado y he empezado a trabajar en mi corazón. Señor, ¿qué quieres hablarme a través de esto? Porque el texto al que nos enfrentamos todos, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos va a traer la parte necesaria para que cumpla el propósito por el cual el Señor lo envió, para todos, pero para tu contexto particular y para el mío. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, porque el texto es el mismo. La enseñanza teológica es la misma, pero la aplicación práctica es lo que el Espíritu Santo te va a llevar en tus momentos de quietud. No te conformes solo con el alimento procesado, trabájalo. ¿Amén? Bien, vamos. ¡Ánimo! Así que si no estás, apúntate, habla con nosotros, escríbenos en el grupo, os añadimos. De hecho, ya sabéis que en la comunidad veréis un grupo y podéis hacer clic y ya estáis dentro. Y el lunes pasamos el siguiente texto. Y si alguien va tarde y quiere empezar, pedídmelo y os reenvío el material, ¿vale? Es muy sencillo. Ánimo porque dices, no, es que claro, no sé si tengo tiempo para estudiar. Este es un estudio que se diseñó para hacer en una semana. Y hemos tomado el material que se hace en un día y lo hemos extendido a una semana. ¿Sí? Así que ánimo, podéis. No quiero poner el ejemplo de que un día Luke estábamos en el cuarto de oración y pilló la Biblia y empezó a leer el Evangelio de Juan y para cuando llegamos a casa ya por el capítulo 13. O sea, tenía 6 años cuando lo hizo. Podemos. Entonces, el mensaje de hoy va en la serie de Insertados en su historia. ¿Os acordáis de que estuvimos empezando el primer día hablando de con 5 piedras, la historia de David y Goliat, el reto de qué pasa cuando nosotros nos ponemos como centro del texto, nos ponemos como héroes del texto, me apropio de promesas que no eran para mí, sino que eran para un contexto específico. Y ahí hablamos de esa palabra que me hizo gracia, que he usado muy poco, más del primer día, que es la narcígesis, que es ponernos a nosotros como centro de un texto. Y estuvimos viendo que la palabra siempre pone en el centro del texto a Jesús, de una manera o de otra, y que usa a personas en momentos específicos que humanamente para nosotros pueden ser héroes, y la Biblia habla de ellos como héroes de la fe, pero que su heroicidad no les exaltaba a ellos, sino que exaltaba a Jesús. Y esto lo ligamos con el texto de la semana pasada, ¿os acordáis? Voz que clama en el desierto, estuvimos hablando de Juan el Bautista, de cómo él se encontró en las Escrituras, en el texto de Isaías, y dijo, espérate, que este soy yo. Pero él entendió que su identidad no era ser el héroe de ese texto, sino que él era un actor secundario llamado en un tiempo específico, para una generación específica, para anunciar la llegada inminente del Mesías. Amén. Y que todo su llamado fue decir, no me mires a mí, mírale a él. ¿Os acordáis ese momento en el que están en el Jordán, están bautizando? Y está Juan el Bautista en un lado bautizando y le dicen, oye, pero que Jesús está al otro lado y muchos de los que te seguían se han ido ahí. Y decíamos como que Juan el Bautista se puede girar, mirar, ¿y qué haces tú aquí? O sea, vete, está ahí, él. O sea, todo mi mensaje, todo mi ministerio ha sido, cruza el río y síguele a él. Entonces, esto nos lleva a un momento clave, que es el mensaje de hoy, titulado, me llamaste por mi nombre. Y cuando decimos esta frase, ¿a qué te hace pensar? Vamos a procesar un poco el gusano que ha caído. ¿A qué te lleva a pensar? Me llamaste por mi nombre. ¿A Zaqueo? ¿Qué más? ¿Quién ha visto The Chosen? ¿Quién más? ¿A quién más os recuerda? ¿Oí algún nombre por ahí? ¿Jacob? ¿Natanael? ¿Quién más? Bueno, vamos a descubrirlo hoy. Venga, va. Vimos que Dios no está buscando protagonistas,
Dios recuerda que Él es el protagonista de la historia, pero busca personas dispuestas a ser transformados para ser insertados en la historia de Dios. Porque Dios tiene su historia que nos precede y que nos va a continuar. Y en nuestro tiempo terrenal, pues probablemente, si no viene el Señor antes, moriremos. Y bueno, el Señor vendrá y entonces resucitaremos y nos encontraremos en el juicio. Pero su historia nos permite ser insertados y hemos sido transformados. Y vimos como David nos mostró que nosotros no somos los héroes del texto. Juan el Bautista nos enseñó que incluso cuando te encuentras en las Escrituras, el propósito de esas Escrituras es exaltar el nombre de Dios y que no es exaltarte a ti mismo, sino señalar a Cristo. Y hoy vamos a avanzar un paso más porque hay un personaje, y de hecho me gusta que dijiste algunos de los nombres porque pensaba en decir, igual que hablaremos de este personaje, hay tantos otros en la Biblia que los podemos ver bajo la misma lupa, pero este personaje que vamos a ver se encuentra con Jesús, recibe un llamado, recibe una identidad nueva, pero él vive una profunda tensión entre lo que Jesús está hablando de él y lo que él ve cuando se mira en el espejo. ¿Y quién se identifica con eso? Porque a veces Dios nos ha llamado a cosas, pero yo no sé vosotros. Yo algunas veces me miro en el espejo y he dicho, ¡buah, Señor, pero tú ves lo que soy! Tú ves el desastre que hay aquí. Y el Señor dice, no te preocupes, yo te estoy llamando a algo diferente y llegará. Pero hay esa tensión entre, sí, quiero estar a la altura de las expectativas de lo que Dios ha dicho sobre mí, pero tampoco soy un hipócrita. Yo sé mirar lo que hay dentro y no se parece a lo que dices de mí. Hay un ejemplo, para ver si así rescato a quien se haya perdido un poco, que me gusta mucho de nuevo, igual que los pajaritos, sucede con los gusanos, pero no con todos, sino con los gusanos orugas, que se convierten luego en mariposas. Y si tú y yo observamos con el conocimiento de saber cómo es la evolución de un gusano oruga, tú y yo sabemos que cuando empieza a crecer, llega un momento en el que casi es más ancho que largo, y se ha preparado y se esconde, hace un capullo de seda, probablemente, o de lo que sea, y se prepara para hacer una metamorfosis, hace un cambio, y para cuando sale de ese caparazón, o de ese capullo, es una mariposa, o una polilla, dependiendo del tipo de gusano. Pero sale algo completamente diferente a lo que nació. Y si tú y yo tuviéramos la capacidad de hablar con el gusano oruga y le dijéramos, ¡buah! Es que vas a volar tan chulo. Es que vas a tener... Porque yo no sé si habéis visto... Las mariposas, ¿quién ha visto una mariposa volar en la naturaleza? Por favor, si no lo habéis visto, hay que salir a la calle. Es importante, ¿vale? O sea, no pasa nada un domingo por la tarde, ahora que llueve a lo mejor menos, pero en primavera así, alegrado, tal, salimos y miramos la naturaleza y si te sientas un rato quieto y sacas la mirada del móvil, hay naturaleza y suceden cosas. Y las mariposas son muy bonitas, pero los colores preciosos de las mariposas no tienen nada que ver con el gusano que había antes. Y si tú y yo pudiéramos hablar con ese gusano y le dijéramos, oye, gusano oruga, es que vas a volar tan bonito. Y vas a tener unos colores tan preciosos. Y el gusano se mira y dice, pero si yo no puedo ni saltar, ¿qué voy a volar? ¿Qué colores? Si soy medio marrón o medio gris. Y Jesús y Dios y el Espíritu Santo son así con nosotros. Hablan de nosotros lo que saben que podemos llegar a ser. Cuando tú y yo nos miramos al espejo y decimos, bueno, gusano oruga se parece más que mariposa hoy. Y no pasa nada. Y vamos a ver este personaje porque tiene esta tensión entre el llamado que Jesús hace sobre él y lo que él todavía es. Y este personaje, por si no habéis llegado a caer en quién puede ser, su nombre es Simón. Su nombre es Simón y vamos a abrir Lucas 5 y vamos a ver qué sucede cuando Jesús se encuentra con Simón. ¿Qué Simón? Don Simón, el del vino no, ¿eh? Con Simón, Pedro, hijo de Jonás, dice el texto, hermano de Andrés. Y este personaje no se parece en nada al que veremos al final del texto, ¿vale?
Y su historia, la historia de Simón Pedro, no empieza en un púlpito, no empieza en una sinagoga, ni tan siquiera empieza en un momento espiritualmente elevado. Empieza en lo cotidiano, en lo que Simón estaba trabajando, ¿en qué? En la pesca. De hecho, el texto dice que se encontraron, que ni tan siquiera estaban ya ni pescando, venían de pescar, estaban al lado de la barca, remendando las redes, o sea, ahí pues limpiando lo que fuera que hubieran, bueno, no habían pescado nada, spoiler, no habían pescado nada, y estaban ahí limpiando las redes, preparándose para, bueno, a lo mejor mañana volvemos a salir a ver qué pasa. Y ahí viene Jesús. Entonces, en Lucas 5:1 dice lo siguiente. Lucas 5:1, todos estamos ahí, asegurémonos de que no hago erratas. Aconteció que estando Jesús junto al lago en Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. No estaba ni tan siquiera solo. Vino un montón de gente siguiendo a Jesús y había la gente que se amontonaba encima. Versículo 2 dice, y vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Digamos juntos, lavaban sus redes. Habían terminado la parte física, a lo mejor, de la tarea de ir a pescar, y estaban limpiando las redes. Jesús entra en la barca del pescador, y ahora lo veremos, no porque Simón lo buscara, sino porque Jesús decide acercarse. En el versículo 3 leemos, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, tú estás trabajando, has terminado tu día de pesca. Yo no sé cuántos hemos hecho trabajo físico durante una jornada, duro. Y cuando tú has llegado diciendo, ya he terminado la parte de la adrenalina, de sacar el pez y a ver el qué, ahora me toca dejarlo limpio para mañana. Y cuando ya estás, que las energías han hecho, viene Jesús y te dice, oye, saca la barca para adentro, que necesito hablar, que la gente me pueda escuchar. Luego ya sigues limpiando las redes y eso. Dice que el versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ya ha terminado Jesús de hablar, y dice, boga mar adentro, ves mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es decir, Jesús no le ha preguntado ni tan siquiera nada antes. Dice, hemos estado aquí, he hablado, he compartido, he cumplido lo que tenía que hacer ahora, vamos para adentro y vamos a pescar. Y el versículo 5 dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Repitamos juntos, nada hemos pescado. Hemos estado toda la noche, no hemos pescado nada. Y me encanta cómo termina, porque palabra clave, ¿cómo le llamó? Le dijo, Maestro. Es decir, Maestro, el que conoce lo que está hablando. Pero al final del texto dice, no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. No hemos pescado nada en toda la noche, pero en tu palabra echaremos la red. Y se van mar adentro. Y ya sabemos lo que sucede, ¿no? Sucede un milagro, echan las redes y pescan tanto que casi se hunde la barca. Me gusta todas las películas que han salido ahora. Esta escena es súper chula porque sale y viene la otra barca, no se lo pueden creer, están todos súper emocionados. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a ver, no sé ¿cómo se llamaba esta? La de los dibujos. No, Luz del Mundo. La de Luz del Mundo. Ahí yo casi lloraba, me emocionaba con ellos. Es que han estado todo el día intentándolo. Ese momento, peces. Nosotros leemos y vale, pues sí, genial. Le vinieron peces. No, habían llevado toda la noche, no habían conseguido absolutamente nada. Y me encanta el versículo 8, porque no solo hay un milagro de peces, hay una revelación. Dice Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y dijo, apártate de mí, Señor. Ya no le llama maestro. Apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Simón no había escuchado a Juan el Bautista. Simón
ha hablado a Jesús como maestro, ha creído en su palabra, ha sucedido un milagro y ese milagro no le ha llevado solo alegría, sino que le ha llevado un reconocimiento de la santidad de Cristo y de su condición como pecador. Ya tenía la mitad del camino hecho. Dice, apártate de mí, Señor, que yo soy pecador. Tú eres Señor. Y me encanta porque Simón se encuentra con Jesús, lo primero que aparece no es seguridad de quien ha dicho, mira, hemos pescado. Es una conciencia de su fragilidad, pero Jesús no se detiene ahí. Porque en el versículo 10, Lucas 5:10 dice, y Jesús dijo a Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué dice? Desde. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y sigue siendo Simón, el pescador que fracasó por la noche y que gracias al Señor pescó peces. Y sucede algo clave porque Jesús llama a Simón antes de que Simón esté listo. Jesús habla de la mariposa cuando delante solo tiene un gusano oruga. Le muestra un propósito que Simón en sí mismo no puede sostener. Y quiero que os quede esta ilustración clave. Si el gusano oruga cree la palabra que le decimos de que será una mariposa y empieza a caminar hacia el precipicio y se tira, ¿qué va a pasar? Que le rebotará en el suelo y esperemos que sobreviva. Pero no va a salir volando. Por más que se crea, ¿qué colores tiene? El color del gusano oruga. Por más que hablemos de lo que se va a convertir en la realidad de ese momento, es lo que es. Y si el gusano oruga trata de vivir creyendo completamente que es lo que aún no es, no lo puede sostener por sí mismo. La única manera de que Simón Pedro pueda sostener las palabras de Jesús es sostenerse en Jesús. Porque Jesús es quien habló la palabra de vida y Jesús es quien sustenta la promesa. La promesa no tiene sentido en ti solo. Yo no sé si alguna vez alguien oró por ti y hubo palabra profética. Ya sabéis que siempre decimos, id con cuidado con las palabras. Hay mucha gente que dice que hablar es muy rápido, que siempre se ha sujetado por la palabra, pero hay palabra profética. Pero la palabra profética no se va a sostener en ti mismo. No, me profetizaron un día que yo sería, ponle el nombre que quieras, no, predicador en las naciones y llenaría estadios. Y tomo esa palabra y me encierro en mi casa, no hago absolutamente nada. Un día me voy al estadio Santiago Bernabéu y digo, hola, he venido a predicar. La palabra y la profecía se sostienen únicamente en aquellos que permanecen en el origen de la profecía, que es Cristo. ¿Amén? Amén. Más adelante sucede algo. En Juan 1, del 40 al 42, pasa algo. Dice, Juan 1, del 40 al 42, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. O sea, era de los que cuando Juan el Bautista decía, síguele a él, dijo, vale, voy. Dice que este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo delante de Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero me encanta lo que dice ahora, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú eres, es importante el tiempo verbal, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas. Tú eres un gusano oruga, pero a ti te van a llamar mariposa bonita voladora. Ponle el nombre, lo que quieras, ¿vale? Jesús no le dice, cuando tú cambies, no le dice, cuando tú madures, cuando tú dejes de ser tan impetuoso, cuando tú dejes de ser tan pronto para la ira, cuando tú tengas controlada tu rabia, entonces, no, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro.
lo más importante, Jesús no le dice, cuando tú estés preparado, entonces te llamaremos Pedro. Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás Pedro. ¿Amén? Jesús lo llama por su nombre, porque cuando Jesús ve a Simón, hijo de Jonás, Jesús está viendo a Pedro, predicador loco, que no está dispuesto a morir de la misma forma que murió Jesús porque no se considera digno. Dice, si me tienes que crucificar, que sea boca abajo. Cuando Jesús ve a Simón, hijo de Jonás, él está viendo todo lo que Pedro puede llegar a ser. Sí, y solo sí, permanece en el origen de la promesa. Si permanece en el origen de la profecía. Cuando Jesús llama Pedro a Simón, inicia la tensión, que es de lo que va a ir todo el mensaje de hoy. Empieza una tensión porque Simón, si seguimos leyendo los textos, sigue siendo impulsivo. Si Simón Pedro tiene que tener una palabra, quizás para definirlo, es impulsivo. ¿Honesto? Yo creo que muchos nos podríamos intentar parecer a Pedro en cuanto a ser honesto. Reconocía lo que había y lo que faltaba, pero era impulsivo. Él le iba con todo. Él hablaba antes de pensar. Él prometía antes de ni tan siquiera poder cumplir. Es como si tú y yo vamos a alguien y le decimos, mañana te compro una mansión, vas a flipar. ¿Tienes el dinero para comprar una mansión? No. No prometas lo que no puedas cumplir. Y Pedro realmente, él estaba teniendo la tensión entre intentar vivir con las expectativas de lo que significa ser Pedro, pero cuando se miraba al espejo seguía viendo a Simón, hijo de Jonás. En Mateo 26, 33, Pedro hace una afirmación. Mateo 26, 33 dice, Pedro respondió diciendo, aunque todos, repite conmigo todos se escandalicen de ti, yo nunca, repite conmigo, nunca me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen, aunque todos huyan, yo no lo haré. Y yo creo que aquí Simón está en la tensión de decir, yo quiero creer que soy Pedro y Pedro no puede escandalizarse. No sé si lo habéis visto alguna vez. Alguien que quiere ser súper valiente, pero las piernas le van así. Yo no me escandalizaré. Y yo creo que Simón se lo creía de verdad. Simón decía, yo quiero estar a la altura de esto. Pero unas horas después, y de hecho muy pocos versículos después, esto lo hemos leído en el 33, vamos a leer del 69 al 70, dice, pocas horas después, Pedro estaba sentado fuera en el patio, esto es cuando ya han apresado a Jesús, y Pedro se acerca para ver qué está pasando con Jesús, dónde lo tienen. Y dice el texto que se acercó y estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Esta es la tercera vez que lo niega. Y dice, versículo 70, mas él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 35 versículos después. Yo no me escandalizaré. Está hablando Pedro. No sé lo que dices, mujer. Está hablando Simón, hijo de Jonás. Había esa tensión. El hombre que dijo, yo daré mi vida por ti, no es capaz de reconocer lo obvio que había caminado con Jesús, porque dicen, tú me suenas a los que caminaban con Jesús. No. Es que tú hasta hablas como ellos. Es que ciertamente tú estabas con Jesús. No lo conozco. Pero pasa algo que Simón no está a la altura del nombre que recibió, pero sin embargo Jesús no lo descarte. Vamos a saltar un poco más adelante, porque Jesús muere, resucita, y siempre me gusta ir a este texto cuando hablamos de lo que Jesús hace para restaurar a Pedro, porque pensad que ese texto termina diciendo, y cuando a Simón Pedro lo negó, el gallo cantó. ¿Y qué pasó con Pedro? Que lloró
amargamente. Y no tuvo la oportunidad de, mirando a los ojos a Jesús, a decirle, lo siento. Creía que en mis fuerzas podía ser Pedro, pero soy un fracaso de Simón, hijo de Jonás. Lo siento, te negué. No tuvo la oportunidad. Jesús muere, Jesús resucita, y el primer encuentro que tiene con Pedro lo vemos en Juan 21, versículos del 15 al 17. Juan 21, del 15 al 17. Y quiero que nos fijemos en una cosa que yo, honestamente, no me había dado cuenta nunca y lo he descubierto esta semana. O sea, no es que lo haya descubierto, sino que nunca me había fijado en esto. Versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús, que ya se ha vuelto a mostrar después de resucitado y todos saben que es Jesús, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y dice que Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le contesta Jesús? Apacienta mis corderos. Versículo 16 dice, volvió una segunda vez a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le contestó, pastorea a mis ovejas. Y el versículo 17 dice, le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese una tercera vez, ¿me amas? ¿Por qué me lo preguntas una tercera vez? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y Jesús le contesta, apacienta a mis ovejas. Y lo que me llamó la atención, aparte de que ese pasaje es increíble porque aquí le da la oportunidad de ser restaurado, es que en este texto Jesús no está hablándole a Pedro. Está dándole la oportunidad a Simón, hijo de Jonás, el que le negó 3 veces, a decirle por 3 veces, te amo. Y la respuesta de Jesús no le está hablando a Simón, hijo de Jonás, le está hablando a Pedro. Apacienta a mis ovejas. Jesús se encuentra con Simón, hijo de Jonás, y le dice, ¿me amas? Por 3 veces me negaste. ¿Me amas? Te amo. Y habla a Simón Pedro, le dice, ves y apacienta mis ovejas. Ahora estás preparado para cumplir. Pero le vuelve a preguntar, espérate, que Simón me negaste 3 veces y lloraste amargamente. Y me encanta porque tanto cuando Simón niega 3 veces y se da cuenta y llora amargamente, como en este texto, la tercera vez que le pregunta a Jesús, ¿me amas? Dice que se entristece. ¿Por qué me lo preguntas 3 veces? Las 3 oportunidades para saldar tu cuenta personal y poder enterrar para siempre a Simón, hijo de Jonás, y creer en la verdad que ya se estaba acercando de que tú ya empezarás a ser Pedro. Yo creo que en este momento, si queremos usar la simbología del gusano oruga y la mariposa, aquí el gusano oruga empezó a decir, bueno, creo que va siendo momento de encontrar un rincón y enrollarme en seda, porque ya el momento está llegando. ¿Sí? Jesús no le llama a Pedro, le llama a Simón, porque antes de reafirmar el llamado, Jesús sana tu corazón. Antes de confirmar y reafirmar tu llamado, aquello que tú te has encontrado en las Escrituras y dices, yo quiero ser así, yo quiero responder a esto, aquello que el Espíritu Santo ha hecho arder en tu corazón, cuando has leído el texto, te has dicho, yo quiero ser así. Jesús, antes de reafirmar tu llamado, quiere y está comprometido a sanar tu corazón. Porque tú necesitas un corazón sano y dependiente del Señor para poder sostener la promesa que el Señor ha dicho sobre ti. Finalmente, cuando llega el momento de que la promesa realmente alcanza su cumplimiento, que puede ser cuando sale del caparazón, lo encontramos en Hechos 2, versículos del 1 al 4. ¿Os acordáis? Dice Jesús, bueno, yo por lo que sea me voy, porque mi plan implica en que vosotros vais a replicar lo que yo he hecho, pero no lo podéis hacer solos. Las palabras que he dicho sobre vosotros,
en vosotros mismos no las podéis sustentar. Así que vendrá alguien, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, vendrá el Consolador, el que trae consuelo. Y entonces, pero hasta que no venga, quedaros y estar. Y estaban ahí un montón y se fueron yendo y se quedaron. Y dice el texto en Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, palabra que usamos poco, quizás porque litúrgicamente se ha quedado como ahí, como bueno, pero Pentecostés, qué bendición. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. Repite conmigo, estaban todos unánimes y juntos. Unánimes y juntos, todos los que tenían que recibir ese día. Unánimes, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, en una misma motivación. Y de repente, cuando nadie lo esperaba, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Repite conmigo, llenó toda la casa. Si no estabas en la casa, no tenías parte. Si no eras parte de los todos unánimes juntos, no tenías parte. El plan era estar en la casa, todos unánimes juntos, porque entonces llenó toda la casa donde estaban ellos sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Repite conmigo, sobre cada uno de ellos. No hubo una unción especial para un santo varón. Todos los que permanecieron juntos en unanimidad en la casa recibieron el Espíritu Santo ese día. Y daba igual el trayecto que hubieran tenido, si se habían convertido hace 2 años o hace 4, el tiempo que fuera no importaba, era importante que hubieran entendido y permanecieran unidos, unánimes, juntos en la casa ese día. Y dice, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dio que hablasen. Y ese mismo Simón, en Hechos 2:14, dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les dijo, porque empezaron a decir, estos están borrachos. Y les habló diciendo, varones judíos y todos habitantes de Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. El pescador impulsivo ahora predica con autoridad, pero no una autoridad que sea suya. No la autoridad que te da Harvard, el estudio, la institución, la universidad. La autoridad que da el Espíritu Santo. El que negó, ahora confiesa. El que huía, ahora permanece. Cuando se ríen, se burlan de ellos. Estos están borrachos. Dice, no. Comprende lo que está pasando. Entiende lo que está pasando. En Hechos 2:41, más adelante, es increíble porque aquí vemos el cumplimiento de lo que Jesús había hablado sobre Simón. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, después del speech de Pedro en el que les dice, entended esto, porque ha pasado así, Jesús ha hecho esto, como había sido dicho, y empieza a hablar, leeros el texto, Hechos 2, es corto y es increíble. Habla de todas las palabras dichas y el cumplimiento de todas las profecías. Y cuando termina de contar todo esto, en el 41 dice, y todos aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el momento en el que el Espíritu Santo es derramado sobre ellos, la promesa que había sobre aquellos que permanecieron, repite conmigo, permanecieron. Porque hubo palabras dichas sobre muchos. A Judas también le dijo, déjalo todo y sígueme. Pero aquellos que permanecieron, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Y entonces el cumplimiento de aquella palabra que les había dicho a ellos, seguidme y cosas mayores a las que he hecho yo haréis. Entonces se cumple.
cuando permanecen. Ahora, el trabajo no termina, ¿eh? Ahí entonces ya hay que vivir cuando ya te miras en el espejo y empiezas a ver ya a Pedro más que a Simón. ¿Amén? Lo que marca esta transformación no son los resultados, sino que su carácter reflejaba a Jesús. Porque podríamos dejar el texto aquí y decir, el cumplimiento de la promesa. Pedro ya es Pedro, y ya no es Simón, hijo de Jonás. Y qué bien, y todos, mirad a Pedro, mirad lo que ha hecho. Si Pedro puede haber hecho esto, vosotros también. Y terminamos el texto todos motivados y salimos ahí. Pero no sería coherente con el recorrido que llevamos hecho en esta serie. Porque si miráis en Hechos 4:13, en Hechos 4, cuando Pedro y los discípulos, los apóstoles primeros, están predicando con la autoridad del Espíritu Santo, crean un revuelo. Insisto, si tú no te sientes atacado por el enemigo, es que estás apagado. Porque si tú pones el pie en el territorio enemigo, algo va a pasar. Y no quiere decir que tú vayas a cambiar la realidad, pero tiene que haber una hostilidad contra ti. Y ellos pusieron no el pie, los dos, y dijeron, fuera. Tenemos el cometido de ir a compartir, ahora sí, a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, porque ya hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. Y cuando ellos ponen el pie, empieza a revolotearse todo. Y sucede que se juntan un grupito y empiezan a decir, oye, estos la estáis liando. Y los quieren confrontar. Y de nuevo Pedro se levanta y empieza a hablar con la autoridad del Espíritu Santo, empieza a predicar, empieza a compartirles. Y me encanta lo que sucede en Hechos 4:13, porque están Pedro y Juan confrontándoles, y en Hechos 4:13 dice, entonces, habían escuchado que estos dos estaban predicando y que la estaban liando. Pero dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo, quédate con esto, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran vulgares, eran incultos, eran pescadores. Entonces, viendo el denuedo, viendo la autoridad con la que estaban compartiendo, dijeron, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Y yo quiero que te quedes con esto. Cuando se cumple la promesa en Pedro, la gente ya no ve más a Pedro. Es increíble. Toda su trayectoria era dejar de ser un gusano oruga para convertirse en la mariposa que Jesús había hablado sobre él. Y en cuanto se convierte en la mariposa, la gente deja de ver a la mariposa y ven a Jesús. Porque dicen, estos dos han estado con Jesús. Porque el importante no es Simón y su historia de transformación, no es Juan y su historia de transformación. Lo importante es que Jesús, Dios mismo, había venido a la tierra, había muerto en la cruz, había resucitado y tenía la autoridad para perdonar tus pecados y los míos. Ese era el protagonista. Y entendieron que todo ese texto no les ponía en el centro, como decíamos con Juan, sino que les ponía en el lugar para poder señalar y decir, ahora tengo la autoridad suficiente para recordarte, no me mires a mí, mírale a él. Cruza el Jordán, síguele a él, déjalo todo y síguelo. Si te ha llamado la atención, déjalo todo y síguelo. Y me encanta porque no solo dice que, bueno, pues sí, han estado con Jesús, dice, se maravillaron. Dijeron, esto es increíble, es increíble. Simón llegó a ser Pedro, pero no de golpe, no sin un proceso, no sin caídas, porque muchos hemos sido llamados por Jesús, pero todavía estamos en mitad del proceso. Y quiero dejar unos puntos muy rápidos, que es como el desgranado de qué hacemos con este texto. Es decir, todos hemos entendido lo que pasa con Simón Pedro, ¿no? Nos hemos quizás sentido identificado, te animo a que te sientas identificado, yo me siento identificado con este texto, con esa tensión que vivimos diciendo, yo quiero cumplir, quiero alejarme de ese pecado que me está apretando y he fracasado y quiero volver a dejarlo y no sé ni cómo mirar a Jesús. Y yo cuando pienso en el texto de Simón negando a Jesús tres veces y cuando termina la tercera vez es consciente de lo que ha hecho y llora amargamente y pienso, tantas veces yo en la soledad de mi habitación
lloré amargamente porque le había fallado al Señor. Porque le había prometido que yo iba a alejarme de ese pecado y no lo había conseguido. Tantas veces me sentí identificado en que dije, yo no te negaré, y de repente en el trabajo dijeron algo feo y yo dije, bueno, como no me hablaban a mí, me callo. Y quiero que sepas que cuanto más cerca estés de Jesús, más exigente va a ser el Espíritu Santo contigo y más exigente vas a ser tú contigo mismo. Porque probablemente Simón, hijo de Jonás, si el primer día que le empezó a seguir le hubieran preguntado, hubiera dicho que no y no hubiera llorado para nada. Pero fue el tiempo que estuvo con Jesús que entendió lo verdaderamente valioso que era Jesús, lo verdaderamente valioso que era compartir tiempo con Él y lo fuerte que era haberlo negado. Así que te animo a que trates de recordar en qué vez estás parecido a Simón Pedro. Pero vamos a ver qué podemos aplicar. Porque la pregunta no es si Jesús se equivocó al llamarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a caminar en el proceso de transformación hasta que lo que Jesús dijo de ti sea lo que tú puedas ver en el espejo? ¿Estás dispuesto a pasar por el proceso? ¿Estás dispuesta a pasar por el proceso de transformación? ¿Estás dispuesta a esconderte en el capullo de seda para convertirte en la mariposa? ¿Estás dispuesto a que todo tu cuerpo sea cambiado? O sea, no nos van a salir patas raras, ¿eh? Pero algo tiene que morir en ti. Me encanta este ejemplo porque cuando Jesús dice, seréis hecho creación nueva, nuevas criaturas seréis, algo que no era, porque no dice, pongo pausa un minuto, porque cuando Jesús habla de que seréis hechos nueva creación, no está diciendo, seréis transformados automáticamente, ¡bluf! Está diciendo, todo lo que antes era, dejará de ser. Y vosotros seréis hechos creación nueva. Pero para eso necesitamos que nuestro corazón esté sanado, que creamos profundamente que Cristo puede cambiarlo y que podemos ser hechos una creación nueva y soltarnos ya. Si la mariposa se acerca otra vez al precipicio andando y dice, bueno, no puedo volar, y voy a bajar andando, ¿de qué sirven las alas que Dios te dio? No podemos pretender ser la mariposa cuando somos el gusano de seda, pero seamos conscientes que Dios transforma nuestras vidas y que debemos empezar a vivir conforme a lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque si Simón Pedro, cuando se enfrenta a la multitud, solo dijera, no, a mí Jesús me amó y me llamó, hasta luego, crea lo que quieras, es tu problema, y se va, nadie hubiera podido reconocer la obra de Jesús en la vida de Simón Pedro. Debemos vivir conforme a la promesa mientras permanecemos en Él. Y los 5 puntos muy rápidos, creo que no son 5, creo que son 4, no, son 5, pero son muy rápidos. Punto 1. Jesús llama a Simón por el nombre que todavía no vive. Pedro no se llamaba Pedro, sino que se llamaba Simón. Simón es un pescador impulsivo emocional, rápido para hablar, rápido para prometer, rápido para reaccionar, rápido para fallar. Era rápido. Lo tenía todo. Era como eso que decía, yo soy muy rápido en las matemáticas, dime una multiplicación, la que quieras. No, 100 por 400, 4. Dice, no, si el resultado es malo. Ya, nunca te dije que fuera certero, solo que fuera rápido. Simón era rápido, pero no era certero. Era rápido para lo que decía, pero no lo acertaba. Y me encanta porque en Juan 1:41, que lo hemos leído antes, mirando Jesús a los ojos le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Pedro. Jesús no le dice, cuando tú cambies yo te llamaré Pedro. Jesús le dice, tú serás Pedro. Si tú permaneces en mí, serás Pedro. Jesús lo llama por el nombre que el Padre ha declarado sobre él, pero que Pedro todavía no estaba viviendo. Pedro seguía viviendo como Simón. Y aquí hay algo clave para el mensaje. El llamado de Dios no describe tu estado actual. Describe tu destino en Él. El llamado de Dios no describe normalmente tu estado actual,
describe a lo que tú debes perseguir. Te da el motivo por el cual tú vas a permanecer en la prueba. Porque la prueba, permaneciendo en Cristo, tiene la promesa de una transformación. Y a veces necesitamos ver qué va a ser de mí si permanezco. Señor, ¿qué va a ser de mí si permanezco? Tú serás hecho hijo mío. Tú tendrás parte en la familia adoptada del Señor. En la casa de mi Padre hay moradas para aquellos que permanezcan en mí. Todo eso son palabras de vida que son para todos. Luego habrán las que Dios te hable en tu corazón. Pero no te creas que porque alguien me llamó Pedro, yo ya soy Pedro. Porque no consiste en que me llamen Pedro en público, porque los discípulos empezaron a llamarle Pedro. Me encantan de Chosen que le empiezan Jesús dice, tú a partir de ahora serás Pedro, y la gente le empiezan a mirar a Simón diciendo, bueno, ¿y Pedro qué hacemos ahora? Y dice, yo qué sé, si hace 5 minutos que me ha empezado a llamar Pedro, ni que yo ahora de repente mi cerebro hubiera sido transformado, ¿no? ¿Qué hago? Pero debemos confiar en la promesa del Señor y saber que caminamos hacia un lugar. Punto 2. Simón camina con Jesús intentando vivir como Pedro. Él ama a Jesús, él quiere estar a la altura. Yo creo que tiene esa tensión entre yo quiero cumplir lo que Jesús ha dicho de mí y voy a tratar de hacer todo lo que está en mi mano. ¿Quién ha tenido alguna vez luchas con la fe? Y no hablo con la fe de creer que Jesús existe. Hablo con la fe. Cuando hablamos de la medida justa de la fe, ¿cuánta fe hace falta para orar por alguien y que se sane? ¿Cuál es la medida de la fe? Y yo he tenido tensiones con la fe. ¿Será que no estoy teniendo suficiente fe? ¿Será que no estoy haciendo la parte que me toca? Sé que el Señor es soberano, esto es teología básica. El Señor es soberano, Él sabe, Él controla, suyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Vale, pero la Biblia me llama a orar por los enfermos. ¿Y qué tengo que hacer? Y hay esa tensión entre, sé lo que tengo que hacer, pero ¿lo estaré haciendo bien? Pedro camina con Jesús, ve milagros, escucha enseñanzas, participa en el ministerio, pero sigue reaccionando como Simón. Ama a Jesús profundamente, pero no logra sostener el peso del nombre que le fue dado. Y de nuevo, lo mencionamos antes, aquí no vemos a un Pedro hipócrita, vemos a un Pedro en el proceso de ser transformado. Pedro no está fingiendo ser Pedro, está tratando de alcanzar. Y eso es lo que genera la tensión. Estoy luchando de estar a la altura. Pero Pedro no puede sustentarse solo. Pedro no puede alcanzar, no puede alcanzar a ser Pedro por sí mismo. Punto 3. El momento más duro es cuando Simón toma el control. Hay esa lucha entre quién está en el control, Simón, hijo de Jonás, o Pedro. Y como hemos leído en Mateo 26, dice que comenzó a maldecir diciendo, yo no conozco al nombre cuando Pedro niega 3 veces a Jesús, y dice, yo no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo, y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que el gallo cante 3 veces. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Algo profundo ocurre. Pedro no cae porque no ame a Jesús. Pedro cae porque confió demasiado en su fuerza. Confió tanto en lo que él tenía para aportar que se olvidó de que era dependiente de Jesús. Se olvidó de que necesitaba que Jesús estuviera con él. Pedro descubre que no puede convertirse en Pedro por voluntad propia. Necesita ser transformado junto con la muerte de Simón, hijo de Jonás, y el nacimiento de Pedro, aquel a quien Jesús llamó. Punto 4. Jesús restaura a Pedro sin borrar el proceso. Como hemos leído en Juan 21, dice que cuando había comido, Jesús le llama 3 veces y le dice, Simón, ¿me amas? Y me encanta porque en el primer momento le dice, ¿me amas más que estos? Como viendo a ver el Simón original que hubiera dicho, yo sabes que te amo más que ninguno, yo
Mira, yo te negué 3 veces, pero al menos te vine a buscar. Ellos se fueron, ni te buscaron. ¿Y qué responde Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Ni tan siquiera entra en la comparativa. Ya le da absolutamente igual. El Simón que necesitaba ser reconocido. No sé si os acordáis de cuando estuvimos hablando de Saúl, de un rey sin capa, y estuvimos hablando de que necesitaba el reconocimiento de los demás para poder creer en la promesa. Y lo que está sucediendo aquí es que Pedro contesta y dice, Señor, tú sabes que te amo, me da igual el reconocimiento de los demás. Yo quiero estar a la altura de lo que tú has dado conmigo y sé que necesito permanecer en ti. Jesús no le pregunta, ¿por qué me fallaste? No le pregunta, ¿cómo te equivocaste? Lo que Jesús le pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Me amas? ¿Dónde está tu corazón? Porque le dice algo muy importante. No le dice, inténtalo mejor esta vez, esfuérzate más. ¿Ves más días seguidos a orar? Hazlo, es bueno. ¿Ves a la reunión de oración? Hazlo, es bueno. Pero no le está diciendo todo esto. Le dice, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Y para apacentar a mis ovejas necesitarás llenarte de algo más que de Simón, hijo de Jonás. Necesitas llenarte de aquel que te llamó por tu nombre. Pedro será Pedro solo por la obra del Espíritu Santo. Jesús no borra el proceso, pero lo redime. Paga el precio del proceso. Y dice, tú ya no tienes que ser esclavo de tus errores del pasado. Pedro aprende que él no será Pedro por las promesas, ni por los impulsos, ni por la fuerza propia. Solo será Pedro si tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Punto 5 y cerramos. Y lo he titulado, cuando el hombre finalmente se alinea con la vida. Cuando el nombre finalmente se alinea con la vida. Y después de Pentecostés viene otro Pedro. El Pedro que no es perfecto, pero es firme. No es impulsivo, pero es perseverante. No se adelanta, ya no se exalta, ya no coloca su acción en el centro. Yo te salvaré con mi espada, te libraré de los romanos, yo haré, lléname a mí y yo te salvaré, sino que predica a Cristo, se somete al Espíritu, camina con autoridad, pero sigue permaneciendo en la humildad que una vez cautivó la mirada de Jesús y dijo, tú, Simón, hijo de Jonás, serás Pedro. Pedro no cambia de nombre ese día, pero cambió su fundamento. La base de todo lo que él podía llegar a ser ya no dependía solo de sus fuerzas, sino que dependía de lo que el Espíritu Santo hiciera en él y de lo que Pedro permitía al Espíritu Santo de cambiar en su vida. El hombre que fue llamado Pedro desde el inicio se convirtió en Pedro al final del proceso. Igual que David nos enseñó que no somos héroes y Juan nos enseñó que no somos el centro, Pedro nos enseña que somos llamados por nuestro nombre antes de estar listos y que somos formados mientras, repite conmigo, mientras caminamos junto a Él. Esa tensión va a existir. La tensión entre quiero creer la obra del Señor en mí y sé que no estoy a la altura, pero debo morir a mí para que Cristo crezca en mí. Así que tengo una pregunta para vosotros hoy, que no es ¿por qué fallas aún? Porque esta es la pregunta fácil que nos haremos a nosotros mismos. Simón, hijo de Jonás, se sigue preguntando a sí mismo, ¿por qué? ¿Por qué fallo hoy? Pero la pregunta que quiero que tú te hagas hoy es, ¿estoy siguiendo a aquel que me llamó por mi nombre? ¿Estoy permaneciendo en la fuente que puede transformar mi vida? ¿O un tiempo junto con él me bastó? Como al joven rico que le siguió un tiempo y dijo, ¿qué más necesito para ir al reino de los cielos? Dice, ya lo cumples todo, pero ahora déjalo todo y sígueme. Necesitas, te conviene caminar conmigo para ser transformado.
para que dejes de ser el joven rico y puedas tener un nombre en mi reino. Así que pregúntate hoy, ¿he fallado? Eso no importa. Lo que importa es, ¿estoy caminando junto a aquel que me llamó por mi nombre? ¿Me he cansado? Quizás le estoy siguiendo de más lejos. ¿Estuve siguiéndole de pueblo en pueblo y ya me he cansado? Aquel que te llamó por tu nombre quiere completar la obra, porque no te llamó porque sí, te llamó para que tú cumplas y vivas conforme a lo que Él dijo de ti. Porque cuando Jesús llama, no lo hace para etiquetar. Jesús te llama para formarte, para que algo que no era empiece a ser. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos delante tuyo en el nombre de Jesús, reconociendo que nosotros no llegamos a ningún lado por nuestras propias fuerzas, sino que eres tú en nosotros quien nos impulsa a seguir buscando ese llamado que tú tuviste para nosotros. Padre, nos arrodillamos delante tuyo, como Pedro o Simón en su momento cuando se encontró contigo y dijo: aléjate de mí porque no soy digno, yo soy pecador. Señor, deseamos que nuestra vida sea transformada como la de Simón a Pedro. Deseamos que no lo tratemos solo en nuestras fuerzas, sino lo tratemos junto contigo, fallando cada vez menos, pero permaneciendo en el horno que nos transforma. Padre, gracias porque tú nos llamaste por nuestro nombre, a pesar de que lo que veíamos en el espejo no se parecía en nada. Señor, te damos las gracias por tu muerte en la cruz. Reconocemos nuestra condición como pecadores. Sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos ser salvos, pero sabemos que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, y que dijiste que todo aquel que crea en ti, se arrepienta de sus pecados, tendrá lugar contigo. Aquel que permanezca en ti va a dar fruto, y fruto en abundancia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.